there came a sound from heaven as a rush. Bienvenidos hoy al mensaje de la cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, John Rosenstern, Josh Rosenstern, Lauren Larson, Jonathan Steele y Joseph Larson, y ustedes. Estamos alegres de tenerles con nosotros, quiero que lo sepan. Como la mayoría sabe, estamos estudiando el gran libro de Efesios. Y este es un libro que usted no puede agotar, no importa cuánto conozca de ello, todavía hay mucho más que se tiene que aprender. Y obviamente es la palabra de Dios, nunca se agotará. Dave, ¿tienes algún anuncio que quieres compartir? Mi esposa sí, del 28 de septiembre al 1 de octubre, conferencia de damas en Spartanburg, Carolina del Sur. Nikki Corbin es la pastora de la iglesia Truth Chapel World Evangelism Fellowship Church. Primer día, jueves y viernes, a las 7 p.m. y el sábado y el domingo a las 10 a.m. en Spartanburg, Carolina del Sur. John. Sí, hermano Swagger, una campaña el 24 de septiembre en Crowley, Luisiana. Tendremos un servicio de enseñanza a las 9:30 a.m. y después el servicio general a las 10:30. Para más información, llamen al 337-783-6524. Josh. Nada por ahora, hermano. Lauren. Columbus, Mississippi. Estaré yendo el 23 y 24 de septiembre para estar en All Nations Ministry. Mi buen amigo, el pastor James Riddell. Servicios el sábado de 10 de la mañana a 11 y a las 7 p.m. y el domingo a las 10 a.m. Bien, Jonathan. No, hermano, nada por ahora. Joseph. 28 y 29 de septiembre voy a estar en Hillsborough, Carolina del Norte, First Love Community Church, una campaña. Estaré predicando el jueves y el viernes. También estaré alabando al Señor en adoración. Si quieren estar con nosotros, estaré allá. Y en segundo lugar, después de esto, estaré en Boyd, Texas, Hilltop Assembly of God con el pastor Ken Harris. El pastor Creston Tomlin estará predicando. Jason Stidham estará predicando también. Pero yo tengo el privilegio de predicar el viernes a las 7 p.m. Así que si están en esa área, nos encantaría verlos y tenerlos con nosotros. El lunes será nuestro maratón, empezando el maratón a las 5 de la mañana. Y estaremos empezando el lunes y es muy importante, como he mencionado en el previo maratón, muchas de las personas que, bueno, no voy a decir que todos, pero muchos, esta es su iglesia y no tienen la oportunidad de celebrar servicios en ningún otro lugar. A veces es algo tan crítico que si se dan cuenta que ellos están viendo la programación, los pueden hasta ejecutar. Es así de seria la situación en muchos lugares del mundo. Y aman la palabra de Dios. Así que si el centro familiar de adoración, esta iglesia, si desapareciese de los medios en el mundo, causaría realmente una gran dificultad y problema para muchas personas, porque esta es su enseñanza, su predicación. Aquí está su aprendizaje en lo que refiere a la palabra de Dios. Y gracias a ustedes por ayudarnos a hacer esto posible, porque sin ustedes nosotros pues no lo podríamos hacer. Así que gracias de todo corazón y estoy tan agradecido por ustedes que hacen todo lo posible cada mes, sea lo que sea, ustedes hacen lo mejor que pueden, ¿no? Y en segundo lugar, necesitamos orar por nuestra nación. Damas y caballeros, no simplemente llegué a esa conclusión 5 minutos atrás. La nación está en una condición muy seria y ha estado así ya por un tiempo y está en peor condición ahora que nunca espiritualmente hablando. Y si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, se humillase y orase y buscase mi rostro y se apartare de sus malos caminos, yo escucharé desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas.
Y nosotros tenemos grandes promesas en la palabra de Dios. Tenemos que aprovecharlas. Y realmente el Señor llama a aquellas personas, a aquellos que tienen respeto por su palabra. Y oremos pues ese tipo de oración, damas y caballeros. Y eso es necesario en gran manera. Así que una vez más lo digo, 5 lunes en la mañana empieza el maratón por el gran mes de septiembre, ¿correcto? Sí, señor. Así que queremos que estén orando sobre lo que deben hacer y orando sobre otros que pueden hacer mejor. Así que estamos agradecidos por su ayuda, quiero que lo sepan. Efesios, caballeros, capítulo 1, versículo 13. En quien Cristo que también confiaron después de escuchar la palabra de verdad, tiene que ver con el mensaje de la cruz, el evangelio de vuestra salvación, las buenas nuevas provistas por la cruz. en quien Cristo, también después de haber creído, creer en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de promesa, hecho posible por la cruz. Y si usted nota, en las notas nosotros mencionamos la cruz varias veces en este versículo. Y todo lo que nosotros tenemos es hecho posible por la cruz. Yo quiero que usted considere eso. Todo lo que nosotros tenemos en el Señor, las bendiciones, la bondad, la dirección, la guianza, el Espíritu Santo, todo lo que el Espíritu Santo hace por nosotros, todas esas cosas, más muchos más que no hemos mencionado, es hecho posible por lo que Jesús hizo en la cruz, el precio que Él pagó, la gran labor que Él logró allí. La cruz lo hizo todo posible, damas y caballeros, y debo de decir, actualmente lo hace todo posible. Y Él le llamó la palabra de verdad. Esa es la palabra de Dios. Y, y yo pues busco aquí, oro realmente cada día diciendo, Señor, ayúdame a darle al pueblo verdad, no a enseñar algo que no sea correcto, aunque tal vez lo haga yo sin querer hacerlo, sin saber, pero aún, Señor, ayúdame a no hacer eso. Ayúdame a enseñar lo que es la palabra de Dios, enseñarla correctamente, porque no hay nada en el mundo, damas y caballeros, más importante que la Biblia. Es la única verdad revelada en el mundo hoy. No dije que es lo único que es verdad. No. Hay todo tipo de cosas que son verdad, pero eso no es verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y usted aprende del Señor a través de la palabra de Dios. Así que la verdad es lo que queremos. Recuerdo que tiempo atrás, ya varios años atrás, de hecho, estaba yo en una habitación de hotel en un lugar y encendimos la televisión y había un simposio que se estaba llevando a cabo, diría yo que por 25 personas, tal vez, abogados, jueces, aún, bueno, al menos un juez de la Corte Suprema, ¿no? Y, y ellos estaban tratando con verdad. Y ese es un tema bastante amplio, ¿no? Estaban ellos tratando con verdad, llamándole así. El juez de la Corte Suprema se puso de pie y dijo, hay dos tipos de verdad. Y yo no pude evitar sino realmente molestarme y decir, no hay dos tipos de verdad, solamente hay una verdad. Y esa verdad es Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y, y el problema que tenemos ahora es ese, precisamente. Hay varios tipos de verdad cuando no existe tal cosa, solamente hay una verdad. Y eso es la palabra de Dios. Así que yo pensé, Señor, este es un juez de la Corte Suprema que nos está diciendo que
hay una verdad para la defensa y otra para, ¿cómo se llama? Am, ¿Cómo? El fiscal, la defensa y fiscalía. La defensa y la fiscalía. Eso dijo él. Eso explicó él en público. Sí, correcto. No, no es así. No es así. No hay dos verdades, ¿correctos o no? Tiene razón, y las dos verdades que usted está mencionando son subjetiva y objetiva. Y el hecho es de que la verdad objetiva no cambia, es consistente, tal como una ley. Si nos fijamos en la ley de la gravedad, funciona. Si no me creen, bueno, si se tropieza, usted va a ver la verdad. Bueno, yo no quiero recomendar eso, ¿verdad? Pero tal vez si usted deja caer su teléfono. Hay algunos políticos que me gustaría, pues, tratarlos de esa tal manera. vez los de arriba del tope, pero bueno. La verdad objetiva y la verdad de la cruz y la verdad de la palabra de Dios es eterna. Es una verdad eterna y eso es importante. Este pacto es eterno. Y no cambia. No puede no cambiar. cambia. De hecho, la referencia en la Escritura, ser sellados con el Espíritu, hubieran varias indicaciones de lo que eso significaba en el Antiguo Testamento, especialmente. Una era una autoridad marcada y la otra era una verdad con la que quiero tratar, que es algo que indicaba la transacción terminada. Entonces, cuando algo se llevaba a cabo, una transacción se terminaba, se sellaba, y lo que significaba era que, número uno, el precio se pagaba y era satisfiza, y la transferencia de propiedad se hacía. No se podía traer a la mesa otra vez, no se podía decir, bueno, el precio no fue suficiente, esto no sucedió como debió haber sucedido cuando se sellaba la transacción era terminada. En la cruz, Jesucristo pagó y satisfizo, y bueno, sí, él cumplió completamente la transacción. Y yo estoy sellado con el Espíritu, en el Espíritu de Dios, queriendo decir de que no hay manera de cómo ningún demonio, ningún espíritu maligno, ni el diablo mismo pudiera decir nada. Mi cuenta está saldada ya. Esta verdad subjetiva es lo que nos está matando. Así es, porque cambia. Bueno, trata de tomar lo que es la verdad y cambiarla por su propio uso y propósito. Y es lo que Satanás hace. La verdad objetiva no cambia, No cambia. permanece igual, no importa el clima en el que esté o localidad donde esté, quien quiera que usted sea, si es educado, si no lo es, sigue siendo lo mismo. Así es. Pero la verdad subjetiva es de acuerdo a lo que la gente quiere que sea. Sí, es su interpretación de las cosas, y ahí es donde la iglesia se ha equivocado demasiado, se ha desviado. No la hemos visto ni hemos interpretado la palabra de Dios de acuerdo a la palabra de Dios. La hemos aplicado a otras cosas en nuestra propia, podría decir que nuestros propios filtros es a lo que nos aplicamos, pero la verdad objetiva la verdad objetiva es que Jesucristo es el Hijo de Dios y lo que Él hizo en el Calvario. Y eso lo saldó todo. Pero ¿cómo un juez de la Corte Suprema, cómo es que puede hacer lo que este hombre hizo? Diciendo que hay dos tipos de verdad, una para la defensa y otra para lo Sí. que sea. ¿Cómo es que pueden llegar a esa conclusión? Bueno, el hecho es de que hay tres lados para cada historia. Está su lado, mi lado y la verdad, ¿verdad? Así que probablemente de eso está hablando. En la ley, en el ámbito legal, la ley misma existe, pero recordemos que la ley se interpreta y se aplica, ¿verdad? Ujú. Entonces, de ahí es de donde él partía, y eso es lo que la Corte Suprema hace. A ellos se les dan casos o toman casos y aplican o deberían aplicarlo interpretándolo de acuerdo a la Constitución. Entonces, sí es algo subjetivo, y una vez que se da la decisión, ahora ya no solo está la ley, pero también está la ley del caso, que se convierte en un precedente. Entonces, y cualquier persona que tenga algún tipo de tratos con fiscales, con abogados, uno puede entender que es bastante interesante el hecho de que se puede tomar la misma circunstancia y tener diferentes perspectivas. Por lo tanto, sí se tiene una verdad que va a ser subjetiva, pero de hecho no significa, solo porque un lado gana el caso, no significa que de hecho fue la verdad lo que surgió de allí. ¿Cuántas veces hemos visto a una persona que es culpada por un crimen y todo el mundo dice, bueno, es culpable, pero años después sale a la luz nueva evidencia y de hecho dicen, bueno, de hecho esa persona es inocente? Entonces la verdad cambia, es subjetivo. Solo porque un resultado se entrega no significa que es verdad. Con la Biblia eso no existe. ¿Qué quieres decir con un caso de ley? Son casos que se han decidido Correcto. por qué. Entonces, la Corte Suprema, por ejemplo, cuando toman una decisión sobre un caso, eso hace un precedente para Sí. una ley de caso. Después de las Cortes, la Corte Suprema también, los abogados, estudiantes de derecho, todos
hacen referencia a la decisión, se hace una ley de caso y en nuestro sistema legal esto es lo mismo que la ley misma. De hecho, se convierte en algo preeminente porque ahora está la ley y también la interpretación y la aplicación de la ley. Cómo se interpretan las cosas se basa en la perspectiva. Mi papá me dio un gran ejemplo de esto años atrás. Él levantó una cuchara que me hacía verme como que en mi reflejo en la cuchara yo me veía hacia arriba y cuando miraba la otra parte estaba hacia abajo. Entonces la misma cuchara, pero como usted ve, ese ángulo determina si está hacia arriba o hacia abajo. Y su consejo en aquel momento fue, cuando evalúes algo, mira todas las partes. Entonces, la lógica del mundo, eso es lo que hacen, cómo usted lo percibe, cómo lo maneja. Nosotros vemos la falsa doctrina, la doctrina de palabra de fe, por ejemplo. Muchos de los versículos que usan son verdaderos versículos, pero de la manera como interpretan esos versículos no es correcto en nuestro punto de vista porque saca del contexto la intención de lo que creemos el autor, lo que el Espíritu Santo trataba de presentar, y eso es una realidad en toda falsa doctrina, ¿no? Pero en línea con cómo vemos las cosas es importante. Cuando usted resaltó el concepto de tener nuestro enfoque y el blanco de nuestra fe siendo la cruz, eso pone una perspectiva correcta en quién es Cristo y lo que Él hizo por nosotros en la cruz, poniendo todo lo demás en su alineación correcta en la palabra de Dios y mejor entendemos las doctrinas porque se edifican sobre la cruz. Si no entendemos la cruz, vamos a malentender o malinterpretar otras doctrinas y se convertirán en una prioridad. Notemos en toda falsa doctrina, la prioridad de lo que están interpretando sobrepasa a veces lo que la palabra de Dios está enseñando. El énfasis está en lo que ellos enseñan. Toda falsa doctrina empieza con un malentendido de la cruz. La propiedad y la protección son dos ideas que se involucran en todo esto. Como George lo acaba de mencionar, solo una nota adicional, tal como sellan al ganado, Dios está diciendo por el Espíritu que, y debemos recordar esto, la evidencia del Espíritu Santo en nuestra vida es la evidencia más grande de que somos de Dios. Eso es lo que Juan el apóstol dijo. Él dijo, así es como sabemos que somos suyos por el Espíritu que Él nos ha dado. Así que, ¿cuántas veces, por ejemplo, como creyente, nos hemos preguntado después de un fracaso tal vez o una lucha, si aún estoy en el reino y aún así el Espíritu de Dios aún avivando, moviéndose, fue la evidencia más grande de que aún estamos en su propiedad. Así que como el ganado, Él nos ha sellado y en segundo lugar nos habla de protección. Y por supuesto otra referencia a ser sellados, los que son sellados en el libro del Apocalipsis, nada los podía dañar, nada podía venir a ellos, Dios los estaba protegiendo como sellaba como Él cuando sella un paquete. Estamos en sus manos, somos protegidos, somos propiedad de Dios y sí, siempre depende de la victoria, la obra consumada, la obra vicaria de Cristo en la cruz, que tenemos el beneficio del Espíritu. Es lleno de esa promesa del Hay un Espíritu tercer Santo. componente que a veces los escritores del griego dejan fuera, la morashá, la idea de heredad en el hebreo, tenía la idea del sello, básicamente diciendo que es una garantía de la heredad que era suya. Entonces una porción de la heredad era dada, pero la garantía de todo lo que el individuo tenía como derecho era su regalo, era su don. Tenemos la presencia del Espíritu Santo, tenemos el sello y la presencia que es el sello, pero es la garantía de todo lo que viene de parte del Señor. Lo veremos Lo más dice en el adelante un poco próximo más también versículo. en el próximo versículo. Una de las cosas que quería mencionar es que aquí Pablo llama al Espíritu Santo el Espíritu Santo de la promesa. Y una vez más en Gálatas capítulo 3, él dice que la bendición de Abraham pueda venir a los gentiles a través de Jesucristo para poder recibir la promesa del Espíritu a través de la fe. Entonces, en dos diferentes pasajes, Pablo define al Espíritu Santo como el Espíritu de la promesa, uno que fue prometido previamente. Y creo que, siendo un pentecostal clásico, debemos ver con cuidado esto, porque lo que Pablo está diciendo es que, bueno, haciendo referencia en ambos pasajes, que el Espíritu de la promesa en la salvación y
La promesa del Padre no solamente es el bautismo con el Espíritu Santo en Hechos 1:2, es la promesa del Espíritu que fue prometido en Deuteronomio 30, Ezequiel 11, Ezequiel 36, Jeremías 31, y hay una conexión entre la salvación y el Espíritu y el Mesías, que la comunidad judía dependía de ello, y todo era parte de eso. Ahora, no estoy negando la promesa del Padre en cuanto a ser equivalente al bautismo en el Espíritu Santo, pero en la hermenéutica pentecostal, muy a menudo, Hechos 1:2 es visto solamente como una descripción del bautismo del Espíritu Santo en vez de la venida del Espíritu, y la venida del Espíritu para sellar, salvar y santificar era parte de la promesa del Padre. Y necesitamos conectar eso en Hechos 1:2 también. Entonces, solo para traerlo al frente y para que la gente pueda ver y hablar de esto. Una gran realidad. Yo creo que el énfasis es lo que vemos en el próximo versículo. El objetivo de la promesa tiene que ver con esa redención, ¿no? La promesa está buscándose en el creyente. Bueno, es una definición del Espíritu, no necesariamente lo que haría. Bueno, me refiero aquí que el adjetivo anexado al Espíritu Santo, la promesa, su presencia en el corazón del creyente, es una promesa del futuro, de la futura herencia en el cielo y la futura redención de esa compra, ¿no? Entonces yo creo que si todavía está con nosotros, lo que Pablo nos trata de decir es que estamos sellados, protegidos hasta el tiempo en que esa gloria que está en nosotros sea revelada, ¿no? El día de la redención, creo que sí. Lo puedo ver, pero creo que se está refiriendo al Espíritu Santo como la promesa, no necesariamente la redención futura. Él lo ha definido dos veces, una vez en Gálatas 3:14, la promesa del Espíritu aquí, también la promesa o el Espíritu de la promesa define al Espíritu como algo que se había garantizado y prometido por el Padre en el plan de la redención de Dios. Fue la cruz que hizo eso Y posible. eso es lo que nos trajo todo, cada operación del Espíritu, la venida del Espíritu. Y bueno, una vez más, yo quisiera traer la idea de que necesitamos ver la venida del Espíritu como Ujú. algo primordial y luego después dividir la obra del Espíritu en la salvación y la obra del Espíritu en el bautismo con el Espíritu Santo. Ver uno es la promesa del Espíritu, eso es incorrecto. Mismo Espíritu Santo, pero dos distintas Dos obras. diferentes obras. Y una vez más, la hermenéutica del pentecostal no le permite a él ver la obra del Espíritu en la salvación. Y aquí podemos ver claramente lo que el Espíritu Santo hace en la salvación. Una vez más, Juan 14, 15 y 16 enfatiza en su gran mayoría lo que el Espíritu Santo hace en la salvación. Sin mí nada podéis hacer. Exacto. Y también en Romanos 8, primordialmente, podemos discutir sobre Romanos 8:26. Y será eso alguna discusión del Espíritu Santo. Es más que nada la venida del Espíritu y los resultados de la salvación y la experiencia de salvación. ¿Negamos o alejamos el bautismo del Espíritu Santo? No. Simplemente tratamos de poner todo en su orden correcto. La salvación tiene que experimentarse primero con todos los beneficios de esa salvación antes del bautismo con el Espíritu Santo, aún siendo una posibilidad. Entonces, lo primordial es primordial y lo secundario es secundario. Y asegurémonos de que no neguemos ninguna de las dos, que no alejemos ninguna de las dos, sino que veamos Así bien es, la así venida del es. Espíritu en su plenitud. Y yo personalmente creo que en el día del Pentecostés, ambas cosas se convirtieron en algo permanente. El bautismo en Cristo, creo yo que no sucedió hasta Hechos 2, del 1 al 3. Y después el bautismo con el Espíritu Santo, Hechos 2 y 4. Pero esa es mi opinión, pudiera ser algo que se discute y pudiera descartarse, pero lo que no se puede descartar es que después de Hechos 2:4, todo y cada beneficio del Espíritu Santo estuvo disponible para el creyente por causa del Calvario, y necesitamos ver eso y aceptar toda la obra del Espíritu Santo, ambos para salvación y para servicio. Muy bien, muy bien. Y para esperanza también. Y yo creo que, tal como papá, obviamente usted tiene toda la razón, el contexto Contexto es definitivamente es la clave importante. dentro de la interpretación de la palabra aquí.
Yo creo que es es una oración bastante amplia, así que ni siquiera termina el pensamiento hasta el versículo 14. Otra cosa que tenemos que considerar acá, notemos que inicialmente se refiere a ellos que tienen que escuchar algo y luego creer algo. Entonces, eso es lo importante. Tenemos que predicar el Evangelio, tienen que escuchar las noticias del Evangelio, tienen que escuchar el mensaje de la cruz, y me ¿Puede refiero a definir los eso para mí? creyentes. Claro, tienen que entender. Sí, entiendo eso, pero defina qué es lo que tienen que escuchar para salvación. Cuando usted lo conecta con el mensaje de la cruz, ¿qué es lo que tienen que escuchar? Tienen que entender que Jesucristo en la cruz del Calvario pagó la deuda de Sí, nuestros pecados y que también tenemos poder para sí, vivir. amén. Solo miren, quiero conectar las dos cosas. Entiendo lo que quieres decir. Sí, quiero estar seguro de conectar la salvación, el mensaje de salvación al mensaje de la cruz. Claro. Tiene que ser parte y ciertamente es una parte importante de ese fundamento. La salvación, primero, santificación junto con ello, pero el mensaje de la cruz, de acuerdo como lo hemos enfatizado en los últimos 25 años, hemos enfatizado el aspecto de la santificación, pero jamás debemos negar la idea del mensaje de la cruz que presenta a alguien a la salvación. Estabas en lo cierto en lo que dijiste varios años atrás. Antes de la cruz, la gente no había nacido de nuevo. Esa es mi evaluación. El Espíritu Santo guiaba y ayudaba a David. Dijo, no quites tu Espíritu Sí, Santo de mí. El Espíritu Santo guiaba, pero no vivía dentro del corazón y correcto. la vida de los Así creyentes, es. ¿no? Sí, hubiera sido algo ilegal, porque el Sí, pecado aún no se el había pecado, eliminado. él no podía permitir o tolerar el pecado, pero una vez ese pecado había sido removido en la cruz Amén, del así es. Calvario, entonces él llegó a la vida del creyente Todos. para permanecer para Aleluya. siempre. Alabado Dios. Gracias al Señor. Y realmente tenemos que separar, pero no que se confunden, ¿no? Necesitamos separar la obra que hace el Espíritu Santo. Así Solamente es es, un Espíritu correcto. Santo, no son dos. El Espíritu Santo lo hace cuando la persona nace de nuevo. El poder está allí para que esa persona viva una Así vida es. santa, para vencer el pecado en toda capacidad y entonces para el servicio. Sí, El Espíritu Santo está allí para el servicio, el bautismo sí. con el Espíritu Amén. Santo. Y no negamos ninguna de esas dos Y no lo cosas. hacemos. Ambos están incluidos en las arras. Ambos están incluidas en ese depósito que nos da. Así Ahora, es. uno fluye del otro, como dice papá. El Espíritu es evidencia en mi vida y es el resultado de la salvación. Pero yo, como David Borg solía decir, si las arras es el 10% del 100%, yo quiero todos los 10% de ese 100% que Dios tiene para mí. Y creo que estamos perdiéndonos bastante cuando nos detenemos en la salvación y no continuamos a ser llenos con el Espíritu. Yo propongo que usted no va a lograr hacer mucho para el Señor. Parece que lo esté haciendo, pero no creo que va a hacer mucho sin el bautismo con el Espíritu Santo. Eso es lo que Él hace, el servicio. Y solamente Él lo puede llevar a cabo. Yo he contado esto ya 20 veces, ¿no? Pero predicando en todo el mundo, en los lugares donde íbamos, a veces las iglesias pues tenían 3, 4, 5 mil personas en una sola iglesia. Y, y allí habían bautistas, metodistas, misioneros que nos decían, ¿y cómo es que ustedes hacen esto? Si nosotros hemos estado aquí 20 años y no tenemos este tipo de respuesta, ¿cómo lo hacen? Pero ellos estaban negando el bautismo con el Espíritu Santo y ellos no lo creían. Así es. El problema con un fracaso o el no creer es que niega el poder y está limitando lo que Dios puede hacer cuando usted opera en la incredulidad. Y obviamente el Espíritu Santo está allí con ese Sí, propósito. Si no, correcto. no funciona en esa capacidad, sino nos estamos Así es. engañando. Y un corazón dispuesto, un corazón que cree, es capaz de ser utilizado por el Espíritu Santo. Pero este evento que encontramos en el libro de los Hechos tiene como un evento prominente una y otra vez. Es necesitado y es dado por un propósito.
Preguntándole a Dave el otro día sobre la salvación de su padre, y creo que me dijiste, Dave, y corrígeme si me equivoco, la iglesia que él visitó, probablemente el pastor no era salvo. Bueno, mi experiencia es que cuando nosotros llamaríamos a un evangelista para hablar de esta iglesia, él llamaba a la gente hacia adelante, pero el mensaje era y la respuesta era y lo que su solución era ser miembro de la iglesia. Eso era todo lo que yo me Que convertí en no eso nada tiene más. nada que ver con... No, y bueno, estoy pensando en eso. Entonces, ¿por qué es que la iglesia está cambiando? Miren, la mayoría de las iglesias el día de hoy no están predicando el evangelio para salvación, mucho menos santificación. La iglesia moderna no entiende lo que es la Bueno, santificación, y no muchos saben de de ellos qué ni se está siquiera entienden hablando. la salvación, Eso es verdad, una gran verdad. desafortunadamente. Cuando usted le falta el poder, tiene que inventarse el Sí, suyo. Y eso es una gran realidad de muchas iglesias hoy día, es que han negado al Espíritu Santo para el poder, el bautismo con el Espíritu Santo para el servicio. Han negado eso. Entonces, porque el Espíritu Santo no está trayendo a la gente, ellos tienen que inventar maneras de cómo ellos atraen a la gente y ellos pueden alcanzar las masas de esa manera. Pero es mucho más trabajo y realmente es lo que sucede, es que ellos desechan al Espíritu Santo y el bautismo con el Espíritu Santo lo ponen a un lado y, y ahora ellos tienen que llenar ese vacío y realmente ha sido la repetición dentro de la historia de la iglesia. Niegan algo en la palabra de Dios y tratan de suplementar otra cosa y cuando eso sucede, nunca funciona. recordemos que el cesacionismo es la creencia de que los milagros se detienen, los dones se detienen. Yo siento personalmente, y esto jamás es verdad en todos los casos, pero yo siento que alguien que acepta el cesacionismo no va a estar buscando necesariamente el poder del Espíritu Santo aún en su vida diaria. Muchas veces la incredulidad relativamente a este poder sobrenatural disponible para servicio puede terminar en incredulidad relativamente al poder sobrenatural solo por vivir la vida cristiana. Si Dios no hace esto ya, bueno, yo creo que es extremadamente dañino para el cuerpo de Cristo ver al Espíritu Santo a una persona que ha sido salva y decirles que el Espíritu Santo no puede, que el Espíritu Santo no hará, que el Espíritu Santo no hace, porque todo en esta experiencia cristiana, hermano Swagger, es fe. Y somos llamados a creer, somos llamados a depender, somos llamados a confiar en algo fuera de nuestras fuerzas. Entonces necesitamos tener mucho cuidado. Yo no quiero, miren, yo quiero ser ese individuo que le dice a la gente, qué es lo que tienen en la salvación, creer en ello, creer en la obra sobrenatural, el poder sobrenatural del Espíritu Santo para producir la victoria, para vivir. Y luego cuando comenzamos a predicar este evangelio, creer que hay un poder sobrenatural disponible, pedirle a Dios por ello, no entren al púlpito sin esto, no salgan al ministerio sin esto. Eso fue lo que Jesús les mostró a sus discípulos, los mandó a que no lo hiciesen. Correcto, entonces todo eso con la venida del Espíritu en Hechos capítulo 2, muchos eruditos una vez más nos dirigen al principio de la iglesia o al nacimiento de la iglesia como Hechos 2 y yo sé que es un término debatible, pero para mí es perfecto porque es el principio de la edad del Espíritu. Y cuando hablamos de la edad del Espíritu, quiero decir la disponibilidad del Espíritu en la salvación, lo cual es nuestra santificación, por cierto. Y en segundo lugar, el bautismo con el Espíritu Santo, el Espíritu de dones, el Espíritu de poder, el Espíritu de servicio, todo eso, esa es la edad del Espíritu hecha posible por la cruz. Muy pocos creyentes, aún predicadores, entienden al Espíritu Santo en la cruz para santificación. Y una vez más, por eso es que presenté el punto y quise resaltar esto hoy, porque en nuestros círculos, en nuestra familia, en la familia que Dios me ha puesto a mí, en la iglesia pentecostal clásica, el poder para vivir, supuestamente era el bautismo en el Espíritu Santo.
Y eso es poner lo secundario como primario y no se puede hacer así. No se puede. No se puede. Entonces, y bueno, y los otros que niegan lo secundario hablan de lo primario, pero está realmente su fe en lo que el Espíritu Santo puede hacer o no. Entonces nosotros le advertimos a todos los cristianos que se fijen completamente en la obra entera del Espíritu Santo, entiendan de que Él vino como resultado de la cruz y hay que depender de Él para todo. Es por fe que recibimos la ayuda del Espíritu Santo, ambos en nuestra santificación, salvación y en el servicio. Tiene que ser que confiamos en lo que Dios ha provisto. Así es. La iglesia en los últimos años ha inventado comités, programas y métodos. Hemos programado al Espíritu Santo afuera. Lógicamente hemos tratado de tomar cosas replicables que se pueden utilizar con metodología para ayudar a santificar a la gente. Y eso es lo que es la vida con propósito, precisamente. Y no tiene poder, hermano Swagger. No cambia a la persona Correcto. porque no puede. De hecho, niega el poder del Espíritu Santo, que es lo que Pablo habló. 1 Corintios Así es. 1, 17 y 18. El poder que nos transforma es el mismo poder que recibimos en la salvación. La Así es. razón por qué podemos ser cambiados es porque fuimos santificados y la santificación significa ser apartados. Entonces tenemos que pensar de eso en dos maneras. No solamente somos apartados específicamente para Dios, pero Dios no aparta lo que no ha libertado del dominio del pecado. Él no lo va a hacer. Entonces la santificación en el momento de la redención, el sumergimiento en Cristo, el bautismo en Cristo, crucificados juntamente con Él, sepultados con Él, resucitados nuevamente en Él, para vivir desde su fuente de vida, que es el Espíritu Santo, y desde ese momento en adelante, con el poder del pecado roto en nuestra vida, tenemos que mantener nuestra fe en Cristo por medio de lo que Él ha hecho. Ahora, si hay que explicar el mensaje de la cruz, a quien quiera que sea, en 2 minutos, hazlo, por favor. Creo que lo acabo de hacer, pero lo vuelvo a decir. El mensaje de la cruz primeramente está conectado a nuestra experiencia de salvación. Aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y el Espíritu Santo entra y nos vuelve a reconstruir completamente. Luego, como creyentes, continuamente mantenemos nuestra fe en Cristo y lo que Él ha hecho, y el Espíritu Santo que entró en la salvación, basándose en nuestro objeto correcto de fe, es dirigido a nosotros para poder conformarnos y obrar en nosotros. Bien. Una vez más, eso fue un poco confuso. Bueno, muy bien. En el momento de la salvación, nosotros somos bautizados en Cristo. Estamos hablando del mensaje de la cruz. Para salvación, primeramente, bautizados en Cristo, sumergidos en Él. Como resultados de nuestra unión con Cristo, somos libertados de la pena del pecado y del poder del pecado. Y eso es la salvación. Después de la salvación, tenemos que avanzar y ser conformados continuamente a la imagen de Cristo. El Espíritu Santo que entró en la salvación, ahora obra en la mente y en el corazón del creyente solo y exclusivamente al mantener nuestra fe en Cristo y lo que Él ha hecho. El mismo objeto de fe que nos salvó es el mismo objeto de fe que luego comienza a trabajar progresándonos en la santificación. Bien. ¿Mejor? He escuchado esto y se ha dicho anteriormente que no hay que tener un conocimiento de la cruz para ser salvo. Realmente es al principio un reconocimiento de quién es Cristo. Y yo he escuchado eso. Sí. Y yo me pregunto, nuestro conocimiento inicialmente es yo soy un pecador y necesito a Cristo. Sí, pero Y bueno, un sí, Salvador, estoy ¿no? de acuerdo y no tenemos que entender todo el plan de la redención, podemos entender muy poco de ello. Pero en ese entendimiento inicial, yo sí creo que tiene que haber un entendimiento de que Cristo murió en la cruz por mí. Eso es lo que me hizo a mí mi Salvador. Y por eso es que Él nos califica como un Salvador. Entonces, cuando uno dice Jesús, uno también está iniciando a ese pecador al conocimiento de lo que produjo o lo que hizo a la salvación, de acuerdo a cómo lo describimos el día de hoy, disponible. Pablo, cuando él describe la obra de fe que está conectada al nuevo pacto, dice que si creen en su corazón y confiesan en su boca
que Jesús murió y resucitó, básicamente, Romanos 10, 9 y 10. Entonces, esa experiencia de salvación puede ser simple, tal vez no la entendamos toda, pero creo que podemos ver a Cristo como Salvador solo cuando reconocemos su pago por el pecado y su muerte. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Entonces, y es una obligación moral en la vida del creyente para el predicador hacer eso. Así Pablo es. dijo, estoy determinado, he mirado toda la evidencia y después de evaluar el Antiguo Testamento y ver los versículos, hay un mensaje que tenemos que predicar a los perdidos y a los hallados. Y eso es Cristo, un tema Esta persona, y su obra su terminada. obra consumada. Y ese es el Evangelio. Ese es el mensaje de la cruz. Ese es el mensaje de la provisión de Dios. Ese es el mensaje de lo que Dios hizo por la humanidad. El mensaje de la cruz es que todo lo que recibimos de Dios viene a través de la cruz, lo que Jesús hizo allí. Y Todo. realmente todo. No viene a través de nosotros. Así es. No viene a través de nosotros en lo absoluto y no llega a través de la iglesia. Así es. Viene estrictamente a través de Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Es así Correcto. de simple. Y como papá lo ha dicho, tenemos que ir a la pausa, disculpe. Así es, ya volvemos. Vive la diferencia. El blanco de nuestra fe debe de ser Jesucristo y este crucificado. Un mensaje, una cadena Cuando el incrédulo se enfrenta al temor, no tiene nada en que apoyarse. mundial. Él es el vencedor, Él es el que guarda la ley. El mensaje de la cruz, Él es la única respuesta. trazando el camino. Solamente hay una cabeza de la iglesia y es Jesucristo. La cadena Sun Life. Ya estamos de vuelta. Charla, así es, Dave sabe. Sí, estamos en vivo. Estamos en vivo una vez más. Le estás diciendo, usted le está contando a su congregación el mensaje de la cruz. Esto es muy simple, definitivamente directo al corazón. Dígales que ellos deben, ¿cómo lo podemos decir acá? Que Entender. el blanco de nuestra fe, y estamos hablando de cristianos siendo santificados. Sí. Estoy hablando de personas, no estoy hablando de salvación, estamos hablando de cristianas o cristianos que ya deben de ser salvos. El blanco de su fe debe de ser Cristo y este crucificado. Así Es así. El blanco de su fe, lo que usted esté creyendo, el blanco de su fe debe de ser Cristo y este crucificado. No debe de ser en usted mismo. Entienda eso. No debe de estar en usted mismo, porque usted no lo puede hacer. Yo no lo puedo hacer. Usted, el blanco de su fe es Cristo y este crucificado, no usted mismo. Y en tercer lugar, no está en la iglesia. Millones creen que si son miembros de cierta iglesia van a ser salvos y no es así. En la mayoría de los casos no es así. No es la iglesia con su enseñanza, o sea, como sea, sobre la gloria de la iglesia. A mí me encanta la iglesia, claro, pero la iglesia no murió en la cruz para salvar mi alma. Así que todo lo que la iglesia tiene no le dará poder sobre el pecado, etcétera, etcétera. Y ese es el propósito. Es darle a usted victoria sobre el pecado, el mundo, la carne y el diablo. Y eso no puede suceder por propios medios, por la carne, por el yo. Vamos a reiterar eso. El blanco de su fe siempre debe de ser Cristo y este crucificado. No debe de estar esa fe en usted mismo. No debe de estar en la iglesia. Debe de estar en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Eso es lo más simple que lo puedo decir. Y nosotros, lamentablemente, la mayor parte de nuestra fe
está en nosotros mismos y allí empieza el problema. Ahora, yo he simplificado esto a 6 palabras. 6 palabras para enseñar el mensaje de la cruz. 6. ¿Les gustaría escuchar esas 6 palabras? Claro que Muy sí. bien. Señor, y no puedo hacer 6 por mi mano, pero Señor, Él está hablando de algo y no me lo puede explicar. Señor, yo no puedo, tú sí, ayúdame. Señor, yo no puedo, tú sí puedes, ayúdame. Y todos los detalles que rodean eso, pero esa es la esencia de la salvación y la santificación. El admitir que yo lo necesito a Él. Señor, yo no puedo, yo no dependo de mí, tú sí, por quien tú eres y lo que has hecho, ayúdame. Nada de esto estaba aquí 25 años atrás. Correcto. Y estaba sentado allí en el día que dijiste, el blanco de nuestra fe debe de ser Cristo y la cruz. Yo sentí que algo tocó mi vida, algo Amén. maravilloso. Realmente no podemos dejar eso atrás. Así es. Y si usted entiende eso y opera de acuerdo a eso, el blanco de nuestra fe debe de ser Cristo y la cruz. Entonces se entiende Sí, todo. eso somos nosotros. Y eso, cuando decimos confíen en la provisión de Dios, eso es lo que estamos diciendo. Exactamente. Cuando decimos pongan su fe en Cristo y el crucificado, es lo que estamos diciendo. Es una dependencia. Y eso es una verdad simple que Pablo está presentando aquí en este texto, y él va a tomar 2 o 3 capítulos para presentarlo. Si esas bendiciones maravillosas vienen por una fe simple, se mantienen por una fe simple. Ese es el propósito de por qué él menciona estas maravillosas bendiciones, siendo eso obviamente el Espíritu, esa protección en nuestras vidas, pero hay una ilustración que hablamos en la interpretación de los pentecostales y la interpretación de aquellos que entienden de la obra del Espíritu en la salvación y como algo, bueno, tenemos individuos que enfatizan la segunda obra de la gracia, la segunda obra del Espíritu, en lugar de entender la obra que el Espíritu Santo logró en la salvación. Y hay una ilustración de las 10 vírgenes, esa parábola en Mateo 25, que Jesús habló de ello. Y realmente he escuchado tantos sermones en la idea de que las lámparas se apagan. La lámpara del creyente se apagó y no estaban listas cuando llegó el novio. E individuos han tratado de decir que lo que esto significa, y estoy seguro que tal vez usted lo hubiese predicado así, hermanos Swagger, años atrás, usted tiene que ser lleno del Espíritu Santo, ser bautizado con el Espíritu Santo, y si hace eso estará listo cuando Él venga. Pero leyendo sus notas ahora y leyendo la Biblia de estudio del expositor en esa vena, porque esto es un versículo que habla del futuro, hablando del Espíritu como nuestro depósito ahora, es lo que tenemos para prepararnos para el retorno de Cristo. Dios le ha dado el Espíritu a través de nuestra santificación para poder todo eso, y todo eso encierra la preparación para que venga ese novio. Así es. Yo recuerdo predicar una cosa de eso, si estamos hablando ya muchos años atrás, y estoy seguro que lo hice en ocasiones, ¿no? Porque se enseña de esa manera habitualmente. Pero si usted es salvo, usted se va en el rapto. Así es. Y he predicado eso, bueno, desde que yo puedo recordar. Si usted es salvo, confiando en Cristo, usted se va en el rapto. Tal vez usted esté tibio, tal vez esté caliente como un tizón, sea como sea, pero no veo a nadie que esté confiando en Cristo que se quede en el rapto. No veo yo eso en la Biblia. Ciertamente, y sus notas, lo que quería señalar era que usted lo dijo de esta manera, con respecto a la parábola de las 10 vírgenes. Usted dijo, pero las sabias tomaron aceite en sus vasijas con sus lámparas. Entonces, la insensata solamente tomó lo que tenían ahí en la lámpara, pero las sabias llevaron adicional. Y en sus notas usted lo dice que es un fluir constante del Espíritu dentro del corazón y la vida, que solamente puede venir y ser producida y ser mantenida por la fe de uno en Cristo y la cruz. Entonces, Así es. la realidad es
Y usted lo ha dicho de esta manera, que las sabias, las sensatas, 5 sensatas, 5 insensatas, no tenemos que ser matemáticos para ver la ecuación, pero eso se insinuaba que la mitad del cuerpo de Cristo no opera como sabios y la mitad opera como insensatos. Y la amenaza de no entender en dónde está ese fluir adicional del aceite, que es a través de Cristo y la cruz, la amenaza que se insinúa aquí es que cuando viene el novio, cuando vino el novio, todos salieron a verlo, todas estaban en la misma senda, vamos a ir a ver a Cristo, pero algunas estaban listas y algunas no, Otros no. porque como en los días de Israel, y bueno, me dicen entonces que el Espíritu de Dios no viene a nosotros porque somos judíos. ¿Me está diciendo que el Espíritu de Dios no está en mi corazón ni en mi vida porque yo estoy en la familia de Abraham? No. La clave es que tienen que recibirlo a Él si van a Así tener es. ese ámbito adicional. Entonces, si nosotros dejamos de ver lo que Él es y lo que Él ha hecho, la amenaza es que comenzamos a caminar en un cristianismo agotado. La salvación no es de los judíos. Correcto, así es. No es de la nacionalidad. Ni tampoco es hacer cosas buenas, ni mantener buenas obras. Si por fe confiamos en Cristo y somos sellados con el Espíritu, y es por fe en Él que mantenemos esa obra, esa fuente, ese suplir del Espíritu. Cuando venga el aceite no se habrá acabado, perdón. Las vírgenes fueron exhortadas por las que tenían, vayan a comprar aceite. Y una vez más hay una diferencia entre las lámparas que llevaban y el aceite adicional que necesitaban para el viaje. El mover y la operación del Espíritu Santo entra en la salvación y es algo primordial, pero tiene que haber un constante fluir del Espíritu Santo en la mente y el corazón, en la vida del creyente, que solo es logrado por fe en Cristo y lo que Él ha hecho. Así es como compramos sin dinero, sin precio, lo que ese aceite Eso es. provee. El aceite, una vez más, creo yo, que, como se está diciendo, es un tipo del Espíritu Santo. Si no tenemos constantemente nuestra fe en Cristo y el crucificado, yo les puedo garantizar que estaremos frustrando la gracia de Dios. Y hablamos acerca de eso el día de ayer. La gracia de Dios, definida por Pablo, por lo menos en mi idea, es el fluir continuo del Espíritu Santo. La razón por la cual lo resalto es porque el punto de vista número 1 de este versículo es que usted no puede perder. Es lo que dice aquí. Lo Yes. estudiamos en los comentarios y vemos lo que se dice de este versículo. Es que aquellos que están sellados con el Espíritu, ese sello no se puede romper y usted va a llegar hasta el último momento. La perseverancia de los santos. Entonces yo diría eso como algo que me gustaría una respuesta en lo que tiene que ver. Estamos sellados, pero ¿se puede romper ese sello o no? Yo Sí, creo que se creo puede que se puede. romper. Ahora, yo no sé si lo estoy interpretando correctamente, yo sé que no, me puedo equivocar, Mateo 25, pero si es verdad que aquellos invitados a la boda, a esa ceremonia, algunos están listos y otros no. Si es verdad que en Apocalipsis 2, 3, la segunda iglesia de Apocalipsis, las 7 iglesias, dice, algunos de ustedes han dañado sus vestiduras. Estaban vestidos, pero mancharon su ropa porque abandonaron la fuente. Sí, es No cierto. se puede llegar a la presencia del novio con Correcto. esa vestidura manchada. Sí, es cierto que algunos estaban calientes, ustedes estaban calientes, que prefiero que estén calientes o fríos, pero algunos están tibios y Dios dice, los vomitaré de mi boca. ¿Por qué? Porque han perdido su utilidad, porque han dejado la fuente. Entonces, lo que tenemos que entender es que sí, este es el sello del Espíritu prometido, pero si no recordamos cómo es que Él llegó a nuestras vidas, lo que nos dio, como usted dijo, todo lo bueno que vino a nosotros por medio de la cruz, si nos desenfocamos en lo que Él ha hecho y comenzamos a enfocarnos en las obras para santificación o salvación, la amenaza de no comprender el verdadero reposo es que vamos a tratar de obrar en la carne. Y Pablo dijo que eso es un plano de muerte y morir. Así que sí, usted puede ser sellado con el Espíritu, puede ser de Cristo, pero algunos no estaban listos en esa parábola. Algunos habían
manchado sus vestiduras en Apocalipsis. Algunos estaban tibios y fueron vomitados de la boca de Dios. Así que yo creo que es algo que debemos recordar. La iglesia está llena de personas que profesan salvación, pero no poseen la salvación. No son salvos. También está eso. Hay muchos así. Y de eso está hablando eso precisamente. Así es. Entonces usted toma la dirección de que realmente está tratando con gente que simplemente no ha sido salva. No, algunos fueron salvos, pero han perdido su caminar con Dios. Sí, y ese es el tema, ¿verdad? Que nosotros tenemos una permanencia, pero esa permanencia es nuestra decisión a creer. Por eso Sí. se establece. Y si uno no depende de Cristo continuamente, desde el principio hasta el fin, mientras tenemos estas arras, aunque lo tenemos, puede causar grandes problemas y puede destruir nuestra fe. Hay muchas personas que están en iglesias donde no son salvos. Correcto, Piensan que lo así están, es. pero no es así. Hacen buenas obras, Sí, obras de caridad, Así es. pero no son salvos. Sí. Bueno, personas selladas son salvas. Entonces, esa es la conversación y nosotros estamos diciendo, y yo sé que nuestros hermanos calvinistas, El sello se puede romper. Sí. estamos diciendo, Podemos tomar decisiones nosotros mismos, y yo creo que eso es muy claro. Pero no hay nada que va a venir y arrancarnos de la mano de Correcto, Dios. no hay El diablo protección. no puede hacer eso. sí, La así es. persona se puede remover a sí mismo. Nuestra Sí, parte correcto. es el blanco de nuestra fe. Yo fui criado en esto, no he conocido otra vida fuera del Evangelio. Y lo que hizo la diferencia en mi vida cuando era adolescente, usted pregunta cómo resume el mensaje de la cruz. Esto hizo la diferencia para mí. ¿Cómo el Espíritu Santo obra? Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre Hecho de la libre. ley, del pecado y de la muerte. El pecado y la muerte, allí nací yo, nací en el pecado. Todo eso se rompió en la cruz del Calvario. Esa ley del pecado y muerte fue sobrepasada por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. El Espíritu Santo obrando exclusivamente a través de los medios de la cruz, y eso debe de ser el blanco de nuestra fe. Eso hizo la diferencia. Ese versículo en particular significa mucho porque hizo la diferencia del entendimiento. Cítelo otra vez, por favor. Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho Me libre ha hecho libre. de la ley, del pecado y de la muerte. Si podemos entender lo que eso significa, Amén. empezamos a Así entender es. el mensaje de Amén. la cruz. Así es, estás en lo cierto. Es lo único que puede libertarle de la ley del pecado y de la muerte. Es la Sí, ley del así Espíritu es. de vida en Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Se nos terminó el tiempo. ¿Piensan eso ustedes? Así dice. El reloj está diciéndolo así. Gracias por acompañarnos. Les amamos. Y estén orando, por favor, sobre el lunes y el maratón. Es muy importante. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.